Hola, hola amigos, buenas, mi nombre es Rubén Celis y este es un video más en donde veremos cómo realizar un menú dinámico en C#.net con SQL Server, ¿no? Necesariamente cuando nosotros desarrollamos, mejor dicho, sistemas, a veces tener el control de los menús es un poco, es un poco tedioso. Y muy aparte de los menús, es el control de los permisos, ya sea por usuario, ya sea que lo tengan por roles, o específicamente por por botones, ¿no? Entonces, en este video vamos a ver eh, cómo podemos hacer. Primero haciéndolo de la base de datos y luego implementándolo con el código que es en C#, ¿no? Entonces, yo acá ya tengo los códigos de las tablas. Entonces vamos a comenzar explicando cada uno, ¿no? Por un lado tenemos la tabla menú, que si visualizamos aquí, tenemos con diferentes campos, ¿no? El uno sería el ID menú, ¿no? Que va a ser un entero, va a tener un primary key y va a tener un identity que se va a ir incrementando de uno en uno, ¿no? Conforme se vaya registrando cada menú. Luego, en el segundo campo, que dice parent ID menú, si visualizamos aquí, en esta parte es donde nosotros vamos a indicar, ¿no? Por ejemplo, en el parent ID, si nosotros le ponemos un valor 0, significa que va a ser un menú principal, ¿no? Si nosotros ponemos en el parent ID un número mayor a 0, significa que va a ser un submenú, ¿no? Que ese menú va a depender de otro menú. Y así cuando haga la carga de la data, el ID que esté ahí se va a situar en el menú principal, ¿no? Luego seguimos con el título menú, que es el título del menú en sí, donde vamos a establecer el nombre. Luego el título de la página, ¿no? El título del menú es como una descripción propia, pero en sí lo que se va a visualizar en el menú va a ser el título de la página, ¿no? Luego tenemos la descripción menú para ingresar una breve descripción para que se pueda identificar. Luego tenemos la URL, ¿no? Del menú. Luego tenemos el tooltip menú, que es cuando pasamos el mouse por el menú para que se pueda visualizar ya sea el nombre o otro tipo de información, ¿no? También es muy importante el orden, ¿no? El orden del menú. Tenemos el campo de activo menú, es active menú. Tenemos el campo de eliminar. Y por la parte final, si visualizamos, ponemos algunos campos adicionales, ¿no? ¿Quién creó el menú? ¿Qué usuario lo creó? La fecha, igualmente, ¿no? ¿Qué usuario lo actualizó o qué usuario eliminó, ¿no? Y de esa manera podemos controlar el tema de quién eliminó o no, ¿no? Entonces por una parte, ¿no? Entonces, una vez tenemos el código, ejecutamos. Bien, vamos a hacer un select para corroborar que bien. Ahora comenzamos con la segunda tabla, que es el SMAN menú acceso. En esta tabla lo que nosotros vamos, mejor dicho, es esta tabla se va a ingresar todos los permisos que cuenta cada usuario, ¿no? Esto quiere decir, nosotros en la tabla SMAN menú ingresamos dos menús, por ejemplo, el menú de ventas y el menú de reportes. Entonces, esos dos menús van a tener que ingresarse en esta tabla como registro, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros tenemos los siguientes campos, ¿no? El ID, que va a ser un primary key, identity, va a ser incrementable en uno en uno. Tenemos el ID menú, que va a ser el ID menú, va a ser el ID de esta tabla, ¿no? Tenemos el rol de usuario, qué tipo de rol tiene. Luego en sí tenemos el ID del usuario, ¿no? Igualmente, ¿no? Tenemos el orden del menú, si está activo o no. Tenemos
el delete menú si ha sido eliminado. Igualmente los dos correspondientes, ¿no? Quién creó, quién actualizó, quién eliminó, ¿no? Igualmente qué usuario eliminó, actualizó y eliminó. Entonces ejecutamos la tabla y listo. Vamos a poner un select y bien. Acá nosotros vamos a ingresar los siguientes datos, ¿no? Vamos a poner un inserito a la tabla menú con los siguientes valores, ¿no? Entonces aquí vamos a poner los siguientes datos, ¿no? Vamos a ingresar lo que es el parent ID. Vamos a ingresar el título del menú, el título de la página, la descripción, la URL del menú, tooltip, el orden, el active menú, si está activo o no, si está eliminado, quién creó el menú, la fecha de creación, qué usuario lo creó, quién lo actualizó y quién lo eliminó. Bien. Luego por aquí vamos a poner los valores, ¿no? Entonces vamos a ingresar un menú principal. Esto quiere decir que tenemos que poner un parent ID 0, ¿no? Ponemos 0. Luego comenzamos el título del menú, que va a ser ventas. No. Ventas, luego el título de la página. Vamos a ponerlo igual. Luego sigue una descripción. Ponemos módulo de ventas. Aquí vamos a poner de acuerdo a la... De acuerdo al módulo o cómo está estructurado nuestro proyecto, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer un menú dinámico en Windows Form. Entonces la estructura, en este caso, va a ser el nombre completo nada más, ¿no? Si fuese un ACPNet o un ACPNet MVC, sí se tendría que poner la URL completa, ¿no? Entonces nuestro formulario se va a llamar FRM principal, ¿no? Menú principal. Ponemos el nombre del menú. Luego ponemos el tooltip. Ventas, módulo de ventas. Módulo ventas. Luego el siguiente ingresamos el orden, ¿no? 1. Luego el registro va a estar activo. Eliminado vamos a poner 0. La fecha de creación. Date. Fecha de creación. Vamos a poner nuestro usuario. Vamos a ponerle SA, ¿no? Vamos a ponerle igualmente, ¿no? Y por último, ¿quién lo eliminó? Vamos a ponerle vacío. Entonces ejecutamos y deberíamos ingresar los datos. Bien. Acá hemos ingresado nuestro primer menú, ¿no? Entonces vamos a ingresar otro. Vamos a trabajar con 2 menús nada más para que sea de manera un poco más simplificada, ¿no? El módulo de reportes. Módulo de reportes. Y este se va a llamar FRM reportes. Reportes igualmente, ¿no? Cambiamos, ingresamos y listo. Bien, vamos a trabajar con 2 menús. Tenemos el menú de ventas y el menú de reportes.
Luego vamos a trabajar con los submenús, ¿no? ¿Cómo vamos a ingresar acá los datos para que el submenú esté situado en el menú principal? Entonces, en la tabla de menú de accesos tenemos que ingresar lo siguiente, ¿no? Damos un inserito a esta tabla y vamos a especificar, ¿no? El ID menú. Aquí nosotros vamos a ingresar, o mejor dicho, vamos a trabajar con el menú de ventas, ¿ok? El menú de ventas, ¿cuál es su ID? ID 1, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner, como ID vamos a poner 1. El rol de usuario. Vamos a ponerle usuario, vamos a poner un rol de usuario de tipo supervisor. Ya, vamos a poner supervisor. No, mejor dicho, vamos a poner administrador. Luego ponemos, ¿qué nos dice? El ID del usuario. En este caso vamos a ponerle un ID de usuario 1. Vamos a dejarlo así. Luego nos dice el orden, ¿no? El orden va a ser en 1. Luego nos dice si va a estar activo, ¿sí? Si va a estar eliminado, 0. Y sí, bueno, ¿en qué fecha ha sido creado, no? La fecha en que ha sido creado, en la fecha de actualización, la fecha de... verdad. Acá tenemos que especificar primero los campos que vamos a ingresar. El ID menú, el rol de usuario, el ID usuario, el orden del menú, activo menú y los siguientes datos que van a aparecer. Bien, ya cuando hemos ingresado todos los campos que vamos a abordar, seguimos, ¿no? Tenemos la fecha de creación, la separación. Vamos a ponerle null, la fecha de eliminación, el usuario desea y el usuario que no actualizó, y lo que vamos a poner vacío. Seleccionamos y ejecutamos. Igualmente no seleccionamos. Bien, aquí vamos a visualizar lo siguiente, ¿no? En nuestra tabla menú ya tenemos dos registros, ¿no? Primero vamos a trabajar con el módulo de ventas. Creamos nuestro registro de ventas y en el acceso, si nos fijamos bien, por dicho, vamos a ejecutarlo acá, se puede visualizar. Visualizamos lo siguiente, ¿no? El ID, ¿no? Que es el autoincrementable. Luego tenemos la columna de ID menú que corresponde a este menú, al módulo de ventas, ¿no? Entonces, en la tabla, ese man menú acceso, se va a poder cargar el menú siempre y cuando tenga el rol de usuario, administrador y el ID del usuario sea este, ¿no? Entonces, de esta manera es como vamos a ir relacionando los menús principales y los submenús, ¿no? Entonces, yo aquí ya tengo el proyecto que es en Windows Forms y tenemos ya el formulario creado, ¿no? Entonces, en el próximo video lo que vamos a hacer es implementar ya el código, ¿no? Vamos a ver cómo crear acceder a la base de datos. Vamos a utilizar Dapper en este caso para poder conectarnos a la base de datos y cómo cargarlos de manera dinámica, ¿no? Y eso sería en el próximo video. Chao, chao.